Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa InfoSalud por Latina TV. Como siempre, que tiene el inmenso placer de hablar para ustedes, Nelson Medina. Amigos televidentes, recuerden que InfoSalud es un programa donde se busca el fomento de la salud, la promoción y la prevención de las enfermedades. Y lo hacemos en cada momento con nuestros invitados especiales. Es por esto que hoy, en este hermoso día, tenemos un invitado especial. Vamos a ver primero un video y le digo de qué se trata el tema de hoy y de nuestro invitado. Es posible. Tu nariz será fotografiada en 8 ángulos diferentes y se le mostrará un posible aspecto posterior a la cirugía de su nariz en la simulación 3D. Con la técnica de rinoplastia cerrada se pueden extirpar las jibas nasales, se pueden levantar las puntas de la nariz, se puede enderezar la curvatura del puente nasal, se puede arreglar la asimetría en las fosas nasales y junto con ellos los problemas de concha bullosa o desviación del tabique nasal se pueden tratar en la misma sesión. La técnica de rinoplastia cerrada no deja cicatrices visibles en la punta de la nariz. La estructura de la nariz contiene hueso nasal, cartílago alar superior, cartílago alar inferior y en la línea media el tabique nasal. Bajo anestesia general con cortes intranasales, los cartílagos alares superior e inferior se reubicarán en la parte media. La jiba nasal se eliminará sin martillo utilizando equipos especiales. Tras este proceso, se raspará el puente nasal. Después de que la jiba se quite del puente nasal, los lados derecho e izquierdo del tabique se cortarán verticalmente y luego se harán cortes horizontales de doble cara en la parte superior del hueso nasal. Para lograr una vista lateral estética de su nariz, se quitará el lado superior de las alas inferiores. Después de este paso, los injertos de cartílago tomados del tabique se reubicarán a ambos lados del tabique superior. El injerto de cartílago vertical, que se colocará en la punta de la nariz, y los cartílagos alar inferiores, se conforman con puntos de sutura, por lo que la soltura de la punta de la nariz y las asimetrías de las fosas nasales se fijan. Los cortes en la punta de la nariz se cerrarán con los puntos que se pueden disolver anatómicamente, por lo que no será necesario quitarlos. Como toque final para la forma estética, los lados inferiores del hueso nasal se cortarán hacia abajo. Más adelante, la brecha en el puente nasal se cerrará presionando ambos lados para soportar la estructura interna en la línea media. Se colocarán folletos de silicona en ambas fosas nasales. Después de aplicarse las tiras nasales del color de piel, la operación se finalizará colocando férula termoplástica en el puente nasal. Si lo desean, les mostramos imágenes de antes y después. La jiba nasal extirpada, la soltura en la punta de la nariz fijada, la curvatura en el puente nasal centralizada, la asimetría en las fosas nasales fijada. Visto el video, el tema interesante como es la rinoplastia. Y en esto quiero darle precisamente una pequeña introducción, ¿no? Claro está que no es una novedad hablar de la rinoplastia, pero sí me llama la atención de traer el tema a la palestra en vista de que en forma continua, inclusive los célebres de Hollywood, los actrices, el actor, siempre buscan esto por razones de punto estético, razones de punto de armonía facial. Sin embargo, esto va más allá de esto. Muchas veces hay afecciones o procesos patológicos donde es necesario conllevar este tipo de cirugía. Por esto que en este programa tenemos hoy un invitado, un talentoso médico venezolano que viene desarrollando sus funciones aquí, profesionales aquí en nuestro estado, y nos viene a hablar de la rinoplastia. Es un otorrinolaringólogo, el doctor César González, egresado de nuestra principal casa de estudio, y posteriormente estuvo en Buenos Aires, donde realizó parte de su posgrado. Bueno, y hablar del currículo lo pasaríamos toda esta tarde aquí, pero lo más importante que el doctor César González aceptó la invitación. Y doctor, en nombre de InfoSalud en Latina TV, le damos la bienvenida. Vamos a tener una conversación sobre este tema, sobre la rinoplastia. Gracias, muy amable por tus palabras. Y bueno, esperemos que surjan preguntas y además surgen respuestas acerca de la rinoplastia. Así es, doctor. Hay mucho desconocimiento. Sí, y por eso usted me ha invitado especial hoy. Gracias, para hablar de la rinoplastia. Muy amable. Pero no me vas a cobrar. Ahorita no.
Pero vamos a iniciar el programa, doctor. No sé si empezamos, ¿qué es la rinoplastia? ¿En qué consiste esto de la rinoplastia? Y poco a poco pues vamos conversando del tema, ¿no? Fíjate, como en el castellano se dice, el sufijo plastia tiene que ver con remodelación, con rehacer, con alterar la forma. Y rino es nariz. Entonces, de lo que se trata la rinoplastia es de alterar la forma, para bien, por supuesto, de la nariz, de la pirámide nasal. Y eso implica muchas cosas. Implica la parte respiratoria, implica la parte estética también. Ok, ¿qué tal si vemos usted trajo por ahí una parte de publicidad, de una información de anatomía, sí, ¿no? Me gustaría que iniciáramos con esta parte, ya que está muy representativa, ¿no? Y quizás podíamos entender por qué la rinoplastia, dónde está indicada una rinoplastia, cuál es ese procedimiento. Trajimos una modelo, pero no va a salir. Pero la rinoplastia, para que ustedes se den cuenta que no es solamente la implicación estética o de la forma, sino que también tiene mucho que ver con otras funciones de la nariz, que es la respiración, la olfacción, el olfato. Y tiene mucho que ver incluso a lo último con el autoestima. Aquí podemos ver un gráfico donde vemos la nariz en el centro y vemos cómo está rodeado de estructuras muy importantes como son los ojos, los senos frontales y senos maxilares y otros senos que están posteriormente, la dentadura, sobre todo la dentadura superior, y todas las afecciones que nos genera la nariz nos puede hacer efectos sobre estas estructuras aledañas. Ok. Ahora, la rinoplastia se toca desde el punto de vista muchas veces estético, como lo dije al principio, y buscar lo que es la armonía facial. Pero existen situaciones que van más allá de una estética, doctor. Es decir, causas o indicaciones precisas, ¿no? Sí, yo entiendo lo que tú quieres decir, que la estética está implicada también en un proceso de mejoramiento de la función. Así es. Por ejemplo, tengo un niño de 9 años que nació con una fisura palatina y esta fisura palatina trajo como consecuencia una alteración en la forma y en la estructura de la nariz. Entonces es un niño que padece de problemas respiratorios muy importantes. A ese niño hay que resolverle su problema cuanto antes. Ok. ¿Ves? Ahora, doctor, ¿qué se diferencia una rinoplastia a lo que es una septoplastia? Cuando se habla de septoplastia se habla simplemente... ¿O van involucrados los dos procedimientos? Cuando se habla de septoplastia, si tú vas a hacer un procedimiento de septoplastia, solamente vas a implicar en el operativo el tabique nasal. Ok. Y obviamente muchas veces los cornetes están aledaños. Pero cuando tú hablas de rinoseptoplastia, porque tienes que alterar la función, la forma de la nariz para que esa forma de la nariz altere también el problema de la ventilación. O sea que, entendamos, existen indicaciones precisas, como el caso del ejemplo que usted está dando del niño. Me imagino algún paciente que tenga una dificultad de tipo respiratoria, que tenga algún tipo de malformación congénita, que inclusive pueda arreglarse esto. Ahora, al hacer la rinoplastia, doctor, usted en su consulta, ¿cuál es el enfoque principal ante un paciente que va a su consulta por la necesidad, bien sea por lo que comentamos, de llevarse este procedimiento quirúrgico? Bueno, cuando llega un paciente, yo lo primero que hago es solicitar una tomografía de senos paranasales. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque nosotros con el simple examen del consultorio no vamos a ver muchas alteraciones que existen. Lo otro que hay que fijarse es en la psicología del paciente. Okay. ¿Cómo es esto de la psicología del paciente? Por ejemplo, es muy importante enfocarse en ver qué tipo de necesidad tiene el paciente. Perfecto. Si el paciente tiene una necesidad real porque respira mal o es simplemente una necesidad estética. Cualquiera puede tener una necesidad estética, pero cuando esa necesidad estética va acompañada por otro tipo de signos, ¿verdad?, que nos pueden llevar a pensar que el paciente tiene una neurosis o hasta una psicosis, como ha pasado,
Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque yo creo que nunca va a ser satisfactorio el resultado. Ok, doctor. Ahora llega el paciente a su consulta, quizás él va con una expectativa de lograr esa armonía facial. Usted como especialista pues, y conocedor de estos casos les indica lo que es. Me imagino que en estos casos siempre existe algún prototipo, alguna persona que quiero que me quede la nariz como la de fulanito de tal, y muchas veces no va a llegar pues, a la conclusión o al resultado que ellos buscaban. Sí, me ha pasado que, te lo juro, llegó la paciente con una foto de Angelina Jolie. Exacto. Otro paciente masculino joven llegó con la foto de Brad Pitt, porque él era medio rubio y la mamá le decía que se parecía a Brad Pitt y bueno, quería parecerse a Brad Pitt. Esos pacientes hay que tratar muchísimo de que ellos se den cuenta que las cosas no siempre son como ellos quisieran. Claro. Y si tú ves que ellos no se convencen, hay que hacer un bypass ahí. Exacto. Entonces ahí es donde me imagino que la parte psicológica juega un papel muy importante. La parte psicológica es muy importante. Para ver los resultados. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctor, y nuevamente estamos con ustedes en su programa InfoSalud por Latina TV. InfoSalud por Latina TV, conversando con el doctor César González, otorrinolaringólogo, rinoplasta. Doctor, ha hecho usted una forma muy precisa, muy clara y muy sencilla y esquemáticamente todo lo que está en la parte de la anatomía. Viene algo importante, doctor. Este tipo de cirugía que se va a llevar X paciente, quizás cómo se hace este procedimiento. Eso puede hacerse por un procedimiento de anestesia general, es anestesia local, cuáles son precisamente algún riesgo que se podría presentar, porque quizás fíjate la diferencia, ¿no? Llevar un paciente a una cirugía abdominal o otra cosa, quizás se estimen mayores riesgos por donde estás. A este tipo que a lo mejor también pueda tener riesgo, ¿no? Háblame un poco sobre eso. Sí, se aborda a veces con anestesia local, pero yo digo que yo preferiría hacer anestesia local cuando son cosas mínimas. Como hacer una limadura de una jiba o cosas muy pequeñas. Okay. Pero si no, yo hago siempre con anestesia general porque es importante que el paciente esté tranquilo, el paciente no esté sobresaltado, el paciente no sangre con tanta facilidad. Entonces siempre es preferible la anestesia general. Algo que me llama la atención, doctor, dentro del procedimiento antes de seguir a la parte de la anestesia. Por lo general yo no veo cicatrices en pacientes que se le hace la rinoplastia. ¿Qué pasa ahí, doctor? No, porque tú sabes que la rinoplastia es un procedimiento que se hace endonasal. Exacto. Endonasal. Eso hay que aclararlo, ¿no? Hay una técnica en la cual se presenta una pequeña cicatriz acá en la columela, aquí abajo, pero esa es una manera de hacerlo. Okay. A la otra manera de hacerlo, que es la que yo prefiero, es hacer todas las incisiones por dentro, de tal manera que nunca se va a mostrar cicatriz. ¿Sabe que estuve, claro, en las literaturas que se hablan, existen ciertas complicaciones postoperatorias, ¿no? ¿Cuáles serían estas complicaciones que hay que tener mucho cuidado en el paciente? Bueno, las que podría decir yo que más frecuentes, pero son muy escasas, son por ejemplo el hematoma, un hematoma que tengas que drenarlo, ¿verdad? En el postoperatorio, una infección. Creo que son las dos complicaciones, infección y hematoma son las dos complicaciones más importantes. ¿El olfato, doctor? ¿Se pierde el olfato o...? El olfato no debe perderse nunca con una rinoplastia. No. ¿Queda débil la nariz? ¿Perdón? La nariz, la estructura de la nariz una vez de una rinoplastia.
¿Tiene algún problema de que pueda quedar con debilidad de todo el tabique nasal? Ah, no, claro. En un primer momento la rinoplastia te deja, cuando has hecho osteotomías, Exacto. es decir, cuando has movido huesos, te queda una nariz que es frágil, que por eso se deja una especie de cura con un yesito adelante para que no se mueva fácilmente. Y se le dan las indicaciones al paciente para que, oye, no vaya a jugar béisbol al otro día, pues. Claro, que un cuidado postoperatorio que hay que estar pendiente. Un procedimiento muy doloroso, doctor. No es doloroso porque tú sabes que el dolor va asociado a la presencia de músculos grandes en la estructura. Okay. La nariz tiene músculos muy pequeños, muy débiles, por lo tanto no duele. No es como un fémur, que una fractura de fémur es súper dolorosa porque tiene unos músculos grandes, muy importantes. He visto algunos pacientes operados de rinoplastia, ¿no? Y esa forma de vendaje que le colocan a ustedes, quizás, claro, el paciente por tu experiencia te lo puede decir que cómo está respirando, cuál es la afectación. ¿Es algo fundamental colocarle ese tipo de vendajes para mantener el equilibrio ahí? ¿O? Depende, Okay. Vuelvo y te digo que depende del alcance de la cirugía. Por ejemplo, cuando hay que hacer osteotomías de manera importante, es muy difícil no aplicar una férula dentro de la nariz. Exacto. Entonces la nariz, por supuesto, va a tener unos días tapadas. Pero hay ocasiones en las cuales se puede dejar otras férulas que permiten la ventilación. Ok. ¿Qué es lo más, doctor, en su experiencia, qué es lo más difícil de hacer una rinoplastia? Lo más difícil, convencer al paciente cuál es la nariz que le queda y convencerlo que es la que puede tener. Y si en dado caso, pues, claro, está buscando el artista preferido, no quedó la expectativa, volvemos a la pregunta anterior, ¿cómo manejas ese caso? Tienes tu grupo multidisciplinario, vuelves a reintervenir. Bla, 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 bla. Okay. No hay que hablar mucho con el paciente. No hay una reintervención. No es que uno lo va a convencer de que algo que quedó mal está bien. Okay. No debe quedar mal, debe quedar bien hecho y debe quedar proporcionado a su físico. Pero no podemos decir que le vamos a poner una nariz chiquitica a una persona grande. Perfecto. ¿Me entiendes? Y son cirugías quizás para los pacientes y en otras especialidades uno siempre busca una recuperación, decir, inmediata. En la rinoplastia, ¿cuánto periodo, cuál es el lapso para hablar de que hay una recuperación? ¿Es corto, prolongado? Bueno, yo creo que el paciente con una rinoplastia a los 7 días está en condiciones hasta de salir, de hacer muchas cosas. Lo que es importante es que el paciente no tome sol, por ejemplo, esté alejado de posibles contaminantes ambientales, el humo del cigarrillo, el polvo, porque eso le va a traer problemas con la nariz, por supuesto. Ok. Toda rinoplastia, o hay varios tipos de rinoplastias, según tengo entendido, ¿no? Hablando de rinoplastia inclusive cerradas, abiertas, levantar. ¿Cómo le explicamos al televidente? ¿O cómo explicar qué tipo de rinoplastia es esta? Sí. A veces las personas entienden que la rinoplastia abierta es cuando abren aquí abajo y le levantan, así me lo han dicho, Ajá. Le levantan toda la cara hasta acá. Eso nunca ha existido, nunca ha existido. Lo que se llama rinoplastia abierta es cuando hay una incisión pequeñita aquí en la columela y por supuesto se levanta un poco la piel del dorso. Ajá. Esa es la abierta. Y la cerrada es aquella cuyas incisiones se hacen siempre por dentro de la fosa nasal, que no dejan ninguna marca. La otra tampoco es que deja marca, ¿no? No debería dejar marca con los meses. ¿Qué es esto, doctor? Aclaremos, de los métodos de rinoplastias láser, ¿es mejor la recuperación en este caso? Bueno. Hay también la rinoplastia, creo que es ecográfica, ¿no? Algo de este tipo. Se habla de ultrasónica, ¿no? Ultrasónica. Se habla del láser porque el láser permite hacer algunas incisiones, solamente unas incisiones que en vez de hacerse con un bisturí, se hace con un láser. Pero realmente, honestamente, eso no cambia para nada el curso de la cirugía
ni el resultado. Si se hacen bien hechas, ambas son iguales. Y la ultrasónica es que no se usa el osteotomo metálico que siempre se ha usado para hacer las fracturas de hueso, sino que se usa un ultrasonido. ¿Y el resultado cuál es, doctor? El resultado ¿Hay diferencia en el resultado? La diferencia es que la cirugía con el ultrasonido sale más cara. O sea, en el costo. Porque tienes que comprar el aparato. Pero de resto, más nada. ¿Lo has hecho? El ultrasónico una sola vez en una muestra del aparato. Ok, en la muestra del aparato. Y considero que tengo mayor manejabilidad o seguridad en el manejo con los osteotomos normales, los usuales. Ok, mayor experiencia, me imagino, y sobre todo tus estadísticas. Sí, porque hay muchos cirujanos por que cierto, me quedaste mal, no me trajiste la foto de las modelos, ¿no? No quieren. No quiere la modelo, trae la fotografía. Para ahorita después, te presento una modelo. Traíste una modelo. Lo que pasa es que a veces las personas que no tienen experiencia le tienen miedo al cincel. Ajá. Entonces piensan que con el ultrasonido les es más fácil, pero el ultrasonido tiene que hacer una cirugía abierta, porque la piel de la nariz tiene que llegar por lo menos hasta acá para poder mostrar los huesos de una manera amplia. Y la cirugía de levantamiento de la punta de la nariz que llaman, no recuerdo ahora cómo es que le dicen el punto de oro, o levantar nada más la parte de esto. Bueno, sí, se levanta solamente esa parte nada más. Esa parte. Sí. Conversando con el doctor Lo que hay que alejarse es de estas cirugías que es infiltrando sustancias. Ok, eso lo vamos a tocar en el próximo segmento. Exacto. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya estamos nuevamente con el doctor César González, un tema interesante sobre la rinoplastia. InfoSalud por Latina TV, doctor César González, otorrino, alta experiencia, no solamente aquí en nuestro país, sino también en Argentina, donde hizo su formación. ¿Cuánto tiempo duró por allá, doctor? 4 años. 4 años. ¿Cómo se llamaba el centro cómo se llama el centro donde está su formación? El Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Sí. Tengo entendido que tú estás en la fundación. Adscrito a la Universidad de Buenos Aires. Estás en la Fundación de Otorrino aquí en Barquisimeto. Sí, desde el año 2007, 2008. Estoy en la Fundación Venezolana de Rinología. Qué bien es. Que así se conoce el centro, algunos le dicen Fundación de Otorrino, en fin. Claro, y la docencia para los residentes de posgrado ahí. Sí, la verdad es que es un lugar maravilloso. Yo diría que... Un equipo muy, trabajador y su organización que tienen ahí. Doctor, la rinoplastia es un trabajo de los cirujanos plásticos o de los otorrinos. Sí, porque hiciste así cuando te hice la pregunta. Se ha manejado mucho, esa pregunta es recurrente. Exacto. Es recurrente y se maneja mucho esa pregunta y se maneja la respuesta. Así es. Si vamos a los ejemplos, si a mí me dicen que haga una mamoplastia, un aumento de mamas, o me dicen que haga una lipoescultura, yo diría que yo no la sé hacer. Yo no soy incapaz de hacer eso. Ahora, si yo digo que hago una rinoplastia, yo es porque soy otorrino y además tengo el conocimiento en rinoplastia. Porque hay muchos otorrinos que tienen conocimiento en oído, otros que tienen conocimiento en laringe, en fin. Si el cirujano plástico se ha especializado o ha tomado conocimientos en cuanto a la rinoplastia, pues vaya y pase, está muy bien que lo haga. Pero no por el hecho de ser cirujano plástico es que tiene que hacer una rinoplastia. Y no por el hecho de ser otorrino va a ser la rinoplastia. Ambos necesitan entrenamiento en eso. Sí, pero el entrenamiento, claro, es evidente, pues tiene que haber un entrenamiento, un credencial como tú lo estás haciendo. Pero
considero, y usted me corrige, ¿no? En la parte del otorrino, porque si existe alguna patología asociada, pues usted la puede resolver directamente en eso, ¿no? Claro. Y la mejor que va a tener el paciente en su cirugía. Un paciente intervenido, ¿cuántas rinoplastias hace usted, doctor, al año? Bueno, no sé cuántas he hecho. O sea, que perdió la cuenta el doctor. No, la verdad es que no las he contado, no es porque a lo mejor No, porque hay me mucha dicho que gente que pide el más, procedimiento de ustedes, pues... pero no sé, de verdad, honestamente no te sé decir cuántas he hecho. Ahorita con estos días bonitos que estamos pasando, pues por supuesto es menos, ¿no? Claro. Y la preparación del doctor César González trajo este tema tan importante. Hay ciertos mitos y realidades, doctor, con respecto a la rinoplastia. Sí. Yo le voy a hacer de una manera, digamos, corta, como si fuese en todo caso un paciente, para aclararlo, porque yo sé que de repente puede hacerse una rinoplastia una persona que tiene la posibilidad de hacerla, pero quizás tenga temor porque no sabe hasta dónde va a llegar esto, ¿ok? El proceso de la recuperación, y usted me lo dirá si es verdadero, es corto, es largo, casi la pregunta que te había dicho al principio. Bueno, yo pienso que la recuperación depende del organismo. Hay organismos que se recuperan fácilmente, hay organismos que tardan tiempo. Depende también del ambiente donde sea la recuperación. Si el paciente está en un ambiente con aire acondicionado, no muy frío, claro, pero que sea fresco, se va a recuperar más rápido que un paciente que esté, vamos, con este calor que está haciendo ahorita. Okay. Se va a recuperar más tarde. ¿El proceso es riesgoso, doctor? No presenta riesgos intrínsecos, ¿ves? No presenta riesgos intrínsecos. El riesgo está en el cirujano. Ok. En que el cirujano sepa lo que está haciendo y por dónde va. Ahora, hay condiciones en las cuales sí hay un riesgo inherente, que es los riesgos inherentes al paciente. Pero ya tú tienes que saber, si tú eres el cirujano, quiénes no deben ir a la cirugía. ¿Qué tanto es cierto, doctor, de que una vez realizada la cirugía, la punta de la nariz cae? Porque sí. El paciente dice, la punta de la nariz cae, me hicieron la rinoplastia, pero ahora tengo la punta de la nariz. Claro que sí se cae, porque sí no previeron eso. Tiene que haber, hay mecanismos para que eso no suceda. ¿Cuál mecanismo? Bueno, explicándole por qué. O sea, tengo que explicarte que la punta tiene dos cartílagos que son los cartílagos alares o laterales inferiores. O sea, que el mecanismo de técnica quirúrgica. Los mecanismos son las técnicas quirúrgicas que tienes que... Exacto, eso claro, la técnica quirúrgica que no fue lo que se hizo. Lo que se iba a hacer, no fue lo que se hizo y produce la caída de una otra cosa, doctor. La cirugía, te lo dije al principio, vamos a repetir, es dolorosa, no es dolorosa, es una cirugía que se tolera. Por supuesto, como cualquier otra cosita, o cualquier otra cosa, otro procedimiento duele en las primeras horas, pero después no es una cirugía dolorosa. Y con respecto a los cambios de temperatura, hay una correlación entre la cirugía en el postoperatorio, que el verano me hace daño, el frío, porque el paciente de repente empieza a estornudar una vez que... En el caso de la cirugía de la rinoplastia, por supuesto que el calor es lo que más afecta, porque edematiza, se hincha pues con más frecuencia. Bueno, mira, todas estas cosas, a pesar de que son preguntas muy, digamos, cerraditas aquí contestándolas, nos sirven a nosotros, a ustedes televidentes, sí van a ser llevados a una rinoplastia. Doctor César, ¿hasta qué edad, a partir de qué edad se puede hacer una rinoplastia? Sí, una pregunta muy frecuente. Los varones... Porque el regalo muchas veces es esto, y a veces ya no son las prótesis mamarias, de repente lo que quiere pues, es colocar la nariz. Los varones se desarrollan un poquito más tarde. Los varones quizás a partir de 15, 16 años estarían aptos para hacer una rinoplastia. Okay. Las niñas hemos hecho rinoplastias en 13 años, 14. Pero claro, son rinoplastias que han requerido una cierta urgencia por algún trauma, algún accidente, en fin. Ahora yo diría que es una cosa muy puntual, que está preparado un adolescente desde el punto de vista mental su maduración psicológica para asumir un cambio estético.
la rinoplastia o la mamoplastia de aumento. Una niña de 15 años regalarle eso. Perdón que No. me desvíe, pero todo lo contrario. Creo que ahí hay que llevar al psicólogo a los papás. Todo lo contrario, porque en mis invitados que he tenido durante el programa, por cierto, tuve una cirujano plástico y hablamos hace poco precisamente de las prótesis mamarias en el grupo etario. Y claro, tienen su grupo etario establecido, pero quizás por como usted lo dice, la idiosincrasia, de repente el regalo del cumpleaños, te voy a regalar las prótesis, te voy a mandar a hacer la... Regalarle una muñeca. ¿Qué llamado le hace ustedes al que nos está viendo ahí, si está pasando en este momento por esto? Sí, bueno, en este momento estamos pasando a nivel mundial una etapa muy difícil y ya lo hemos visto con eso de género y todas esas cosas, ¿no? Y viene la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial que nos va a decir, usted es capaz de hacer esto y usted no es capaz de hacer esto. Claro. Pero yo creo que una niña, porque no se puede llamar de otra manera, una muchacha de 16 años, no está en la capacidad de asumir eso, de asumir un cambio estético. Okay. Póngala a hacer deporte, hágala comer mejor, hágala que se nutra intelectualmente, pero no eso. Cuando iniciamos el segmento, te pregunté el enfoque de la manera de la consulta de un cirujano otorrino en caso de una rinoplastia. Y ustedes tienen su mecanismo, tienen su forma de fotografiar al paciente, comparar el antes o el después, las mediciones, lo que se conoce como esa armonía facial, que si de repente el mentón es mucho más largo que esto y podría no tener que llenar las expectativas. ¿Cómo te enfocas en esa parte en tu paciente, en tu práctica diaria? Bueno, para eso voy a pedir una ayuda. ¿Cómo no? La doctora que nos acompaña hoy, que es una médico muy aprovechada de cirugía, ella nos va a servir de ayuda. Tome asiento. Bienvenidos al programa de Infosalud. ¿Cómo te llamas tú? Luisana da Costa. Luisana. Bueno, Luisana nos va a ayudar con esto. Luisana tiene, como ven, tiene un rostro muy hermoso. Ella tiene una nariz que yo podría decir que está muy bonita. Entonces uno lo que tiene que enfocar es la altura de la nariz. La altura de la nariz es más alta que la punta. En este caso sí un poquito, ¿verdad? La punta está un poquito más abajo. O sea que a ella le haría falta subir un poquito o prolongar la punta y quizás bajar esto. Lo otro que vemos aquí es la forma de las narinas. Si las narinas son muy anchas, hace falta colocar aquí un punto, o sea, hacer una resección de sus alas. Después vemos si la nariz es muy gruesa, la ponemos más fina. Y bueno, esas son todas las cosas que se toman en cuenta. El ancho de la nariz, la altura de la nariz respecto de la punta. Y la base, si la base es simétrica, si es asimétrica, si es muy ancha. Okay. Uno tiene que valorar también ahí el espesor de la piel, si es una piel gruesa. Así es. ¿Verdad? Las pieles gruesas, por supuesto, tienen una recuperación más tardía que las pieles finas. Pero como la ven, eso es. Y su fotografía para comparar. Y la fotografía que tiene que ser una fotografía de perfil, una fotografía de frente, una fotografía de base, ¿verdad? Eso es. Bueno, bien. Gracias, bueno. Luisana. Gracias a usted, bueno. Y bienvenida a su programa Infosalud por Latina TV. Bueno, con estas imágenes ya estamos nuevamente con ustedes. Infosalud por Latina TV, conversando con el doctor César González, un tema muy interesante sobre la rinoplastia. Doctor, de verdad que déjame felicitarlo por su
profesionalismo que tiene, pues, y la manera de abordar a los pacientes, y ya nos explicó con la modelo hoy en el programa. Hay casos, doctor, de que en el postoperatorio, quizás pacientes que fuman, el otro el vapear, ciertas circunstancias de pacientes con rinitis alérgica, de repente era un paciente asmático, y hay cosas que se van a presentar que podían comprometer su cirugía. ¿Qué tienes que decirnos de esto, doctor? Bueno, dentro de las indicaciones que se le tiene que dar, previo a la cirugía, para que el paciente sepa que tiene que ajustarse a ciertas cosas, por ejemplo, evitar el cigarrillo. No solamente el cigarrillo que ella consume, sino evitar el ambiente con humo de cigarrillo. Igual los vapers, los cigarrillos electrónicos. Los electrónicos, eso. Okay. Después que tiene que someterse, o mejor dicho, tiene que procurar estar con una dieta rica en... Sí, porque la alimentación también me imagino que... Es muy importante. Que cuidadosa, nada de picante, nada que le genere estornudos, que le genere reflujo. Eso es. Ese tipo de cosas es muy, muy importante. Ok, ¿verdad que son recomendaciones? Doctor, estamos casi ya llegando al final, pues, del programa. El programa, pues, probablemente corto la entrevista, muy importante. Das dando unas recomendaciones. Si tienes algo que agregar. Bueno, recomendaciones muchas, por ejemplo, que no se enoje, que no baje la cabeza, que esté en un lugar muy fresco, que haga actividades que solamente deba hacer sentado o acostada en su cama. Okay. Actividades recreativas, ahora, no todas. Exacto. Si existe la posibilidad, o existiría la posibilidad de hacer nuevamente una rinoplastia en forma consecutiva, ¿qué tiempo puede un paciente nuevamente operarse en dado caso que no ha llenado las expectativas o quizás por otras circunstancias, ¿no? Mira, tiene que ser un defecto muy grave que haya quedado en esta cirugía, en esta primera cirugía. Se puede hacer quizá al otro día, a los 2 días. O sea, si es un defecto corto. Si es un defecto muy grave. Ahora, si es que, bueno, tú le ves que podía haber quedado de otra manera, o la paciente, me pasó en una oportunidad, quiere que su nariz quede de otra manera, pues bueno, se esperan 3 meses mínimo para volver a operar. O sea, el tiempo de recuperación o el tiempo, me imagino que igual quedan procesos de cicatrización. Sí, porque justamente de eso se trata. Cuando uno opera casi de inmediato una paciente, está operando sobre cicatriz. Había también, doctor, en los procedimientos quirúrgicos el uso de algunas mallas. ¿Hay material sintético o síntesis? Bueno, no, el material sintético lo colocamos después de la cirugía en los casos de septoplastia. En la septoplastia. Pero lo colocamos y lo retiramos a los 7 días. Pero dejar materiales sintéticos dentro de la nariz es un gran riesgo. Un gran riesgo. Un gran riesgo. Imagínate todas las complicaciones que puedan tener. Porque puede llegar el momento que haya que quitarlo porque se extruyen, es decir, tratan de salirse de la nariz. Bueno, doctor César González, como le dije al principio, aquí esta es su casa en InfoSalud en Latina TV, dónde lo ubicamos, cuáles son sus redes, cómo hacemos para que la persona que esté interesada en realizarse este procedimiento pues pueda tener su comunicación con usted para realizarse en los mejores especialistas que están aquí en la región. Sí, bueno, yo tengo mi consulta en el edificio Centro Plaza Madrid, piso 4, y tengo un Instagram, que ahora todo el mundo tiene que tener esto. Claro. César González Matos en Instagram. César González Matos, ahí lo ubican. Ahí me ubican. Lo van a estar llamando, doctor, porque mira, este es un programa que se escucha en toda la región y fuera de aquí del estado, un programa de InfoSalud, más que los invitados que están aquí. Buenísimo. Bueno, también quiero darle las gracias a usted. Mi teléfono es 0414-523-5332, por si acaso. No me importa, doctor, si me llama. Por haber asistido al programa. Mucho gusto, muy amable. En otra oportunidad lo vamos a tener hablando de otro tema. Muy amable por tu invitación. Así es, y muchas gracias también a la modelo que hoy nos acompañó. Bueno, y quien tuvo el inmenso placer de hablar para ustedes, Nelson Medina, ahí está mi Instagram. Así que, Dios mediante, hasta el próximo programa por InfoSalud en Latina TV.